Hoy vamos a ver una vez más la historia de Ringu, ¿sí? ¿Se acuerdan que estábamos viendo la historia de Ringu? ¿Quién se acuerda? A ver. Sí, estamos viendo la historia de Ringu. Bien, ¿qué se acuerdan de la historia? A ver, ¿se acuerdan dónde ocurría? Gracias. Ujú. Muy bien, Lichi. Punto para el equipo celeste. Vamos, naranja, a ver si activan un poco. Bien, bien, como decía Lichi, veíamos que era en India Central, veíamos cómo esta historia se basa en la India, ¿sí? En este lugar llamado la India, que era un lugar, un país muy lejos de acá de Argentina, ¿sí? Bien, ¿qué otras cosas vimos? ¿Se acuerdan de los personajes, cómo se llamaban? A ver, bien, ¿sí? Sahib Groups, perdón, bien. Y después aparecía alguien más, que se acuerdan que... Pando, muy bien. Ahí vamos a ver que tenemos a Ringu, a Batu, al Sahib Groups y a Pandu. Pandu era el que acompañaba al misionero, que misionero era Sahib Groups, ¿sí? Este hombre que predicaba el evangelio, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era un misionero, no? ¿Se acuerdan qué hacía? A ver, ¿qué hacía un misionero? ¿Amé? Bien. A predicar la palabra, bien. Bien, un misionero dedicaba su vida a predicar la palabra de Dios. Sí, muy bien. Entonces, vemos que acá el Sahib Groups, ¿se acuerdan por qué le decían Sahib? Señor, muy bien. En la India a los señores, cuando decimos señor, se le dice Sahib. Por eso lo dejamos como Sahib Groups. Bien, en la historia de hoy vamos a ver acerca de los nuevos problemas para Ringu. ¿Sí? Así se titula este capítulo. En este capítulo vamos a ver que, bueno, no quiero spoilear nada, pero vamos a ver por qué Ringu empieza a tener nuevos problemas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia pasada, de la clase pasada que nos habló el profe Elías? ¿Qué pasó con Ringu? ¿A dónde fue? A la escuela. Claro, le sacó el papelito que ¿quién se lo había dado el papel? El Sahib, sí, muy bien. Ese papelito era un papelito que se lo dio tipo folleto el misionero para que luego en su casa lo pueda leer. Pero ¿qué pasaba con Ringo? No sabía leer, bien, no sabía leer Ringo. Entonces, ¿a dónde fue? A la escuela para aprender a leer y tuvo una situación ahí media chocando con el profesor, que tuvo ahí que el profesor vio el papelito y dijo, no, no, esto no podés leerlo, esto no va conforme a nuestra cultura. ¿Y qué hizo? Lo tiró y después ¿qué hizo Ringo? Lo fue a agarrar, sí, lo fue a buscar, no le importó lo que diga el profesor, lo fue a buscar porque él quería aprender de lo que le había escuchado del Sahib Groups. ¿Sí? Bien, sin más introducción, vamos a empezar con la historia de hoy. En el día de hoy vamos a ver esta historia de los nuevos problemas para Ringo. Y cuenta la historia que este misionero, sí, el señor Sahib Groups, comienza a abrir una pantalla, como nosotros tenemos ahí, una especie de proyector, y empieza a mostrar unas fotos ahí porque iba a hablar también como estamos nosotros hoy acá. Y bueno, este hombre, este señor empieza a organizar toda la reunión para poder hablar acerca de la palabra de Dios. Y empiezan a acercarse las personas, empiezan a acercarse los vecinos, los amigos. Y en esto se acercan Batu y Ringu, los hermanitos. Y Ringu se sienta así en un costadito y empieza a ver cómo Pandu empieza a tocar, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan el nombre del instrumento? El armonio, muy bien. Y empieza a tocar el armonio, que era este instrumento que ahora vamos a ver, este de acá. Vamos a ver un video ahora de cómo suena, porque la verdad que lo quise buscar en YouTube y vi un video y suena bastante lindo, es un sonido bastante de la India, después se van a dar cuenta. Y, y claro, lo ve Ringu y dice, ¡fua, qué lindo suena! Me encantaría tocar algún día como Pandu. Este instrumento la verdad me hace muy bien, me hace sentir feliz, decía él. Miren, vamos a ver un video acá, a ver si se puede escuchar. No sé si se escucha. Este es el instrumento. Y
¿Ven cómo se abre ahí como una caja y suena y va abriéndose y cerrándose? Suena de esa forma. Y bueno, Ringo empieza a escuchar a este señor cómo tocaba y le gustaba cómo sonaba. Y él decía esto en su cabeza: qué linda música que toca, me encantaría poder tocar algún día así como él. Y cuando estuvo todo oscuro en el lugar, este hombre siguió exponiendo, estaba por expresar la palabra, ¿sí? Y empieza a mostrar unas fotos ahí en la pantalla, y empieza a mostrar un pesebre. Y muestra este pesebre y empieza diciendo que el Señor Jesús fue una persona, ¿sí? Fue Dios encarnado, que vino a este mundo como un bebé, así como vemos en la imagen. Vino a este mundo como un bebé, creció, se hizo grande, se hizo adulto y nunca pecó, nunca hizo algo malo el Señor Jesús. Y empieza a explicar que Él vino a morir por cada uno de los pecados de las personas que habían hecho cosas malas. Y dice, Él murió por cada cosa mala en el pasado, como adorar a los ídolos, como mentir, decía Él, como robar, etc. Y luego muestra la siguiente imagen. Y dice que Ringo lo ve la imagen y empieza a ver a este señor que está ahí colgado en la cruz y no entendía por qué. Y decía, pobre señor que está ahí colgado, pobre hombre. Y claro, bueno, el misionero empieza a explicarle que Él es el Señor Jesús, que vino a morir por cada uno de nosotros, Él vino a morir por sus pecados y terminó de esta forma porque te amó, porque dio su vida por cada uno de ustedes, para que ustedes puedan creer y puedan ser salvos y ser libres de Satanás. Y Ringo pensaba profundamente que para él era cierto esto. Él decía, es verdad, el Señor Jesús vino a morir por mí, decía. Pero todavía como que no entendía muy bien el significado de por qué vino. Entonces como que intentaba creer, pero no le cerraban algunas cosas y tenía dudas, ¿sí? Y resulta ser que, bueno, termina de dar este mensaje, ¿sí? Y se apaga todo y toda la gente se va a acercar al misionero. Empiezan todos a preguntarle, quieren preguntarle cosas, y Ringo también quería acercarse, pero resulta ser que su padre lo llama porque ya era muy de noche, tenían que ir a cenar y tenían que ir a dormirse porque en un rato iban a ir a salir al campo, porque ellos en la noche, ellos preparaban la cosecha de noche para que luego en el día no haga tanto calor, no se agiten ni tampoco se cansen tan rápido. Entonces trabajaban en la noche. Y sucedió esto, resulta que Ringo no pudo ir con el Sahib Brooks a preguntarle las dudas que él tenía. Así que se tuvo que ir con su hermanito, se fueron a su casa de vuelta y comieron. Y bueno, después resulta ser que cuando tenían que irse al campo, se encontraron con este que es Pandu, cargando el armonio, ¿sí? Resulta ser que el misionero se estaba yendo del lugar, ya se estaba guardando todas las cosas, sí, estaba guardando todo en la camioneta para irse. Y resulta ser bueno, este señor, el señor Grubbs, le dice a Pandu, que tenía cargando el armonio, le dice, pará Pandu, pará, le dice, tené cuidado, por favor, te lo pido, con ese armonio, es de mi esposa, ¿sí? Es de mi esposa y quiero que lo cuides, porque se llega a estropear o algo y mi esposa se va a poner muy triste. Así que tené cuidado, por favor. Sí, voy a tener cuidado, le dijo Pandu. Bueno, cuestión, este hombre guardó el armonio en la camioneta y a todo esto estaban Ringo y Batu estaban llegando hacia el lugar y estaban mirando todo lo que estaba pasando ahí. Estaban viendo cómo estaban guardando todas las cosas y demás. Y se acerca Ringo al señor Grubbs y le dice, señor Grubbs, ¿hasta cuándo se van a quedar acá? ¿Cuándo se van a ir? Y el señor Grubbs le dice, y mirá, Ringo, nosotros mañana es nuestro último día acá. Ya después nos vamos a ir a otros lados y vamos a seguir visitando otros pueblos y seguir predicando la palabra de Dios. Y esta respuesta a Ringo lo puso un poco triste, porque él quería seguir estando con el señor Grubbs. Él quería seguir viviendo lo que estaba sintiendo con él, quería seguir escuchando a Pandu tocar porque le gustaba cómo sonaba, y medio que se puso muy triste por esto. Entonces lo llama a Batu, le dice, Batu, vení, lo llama Ringo, le dice, vení, seguime, vamos por acá. Dice que se fueron al costado de la camioneta esa que vemos ahí
y se suben arriba de la caja y agarran el armonio y se lo llevan. Dale, corre, Batu, corre, corre, corre. Y se fueron corriendo, 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 hasta que no se veían los piecitos bien cuando corren rapidísimo, así. Se fueron corriendo rapidísimo porque se habían agarrado el armonio. ¿Qué hicieron? ¿Lo robaron? Sí, se robaron el armonio. Porque Ringu decía, claro, si no voy a poder retener al misionero, por lo menos me llevo el instrumento ese. Así que se fueron corriendo, corriendo, corriendo hacia el campo donde tenían que ir. Y allí, ¿cómo es? Se encuentran con un albergue, una casita donde estaba una chocita así, y empiezan a decir, ¿dónde dejamos el armonio? ¿Qué vamos a hacer con esto ahora? Y claro, lo empiezan a tapar ahí con algunas ramitas para que no se vea, pero las ramitas más o menos no tapaban casi nada. Y lo intentan ocultar y bueno, quedó ahí guardadito. Ellos sabían que era apreciado para el señor Grubbs, así que lo ocultaron ahí y lo guardaron. Y los dos nenes, ¿qué hicieron? Se sentaron así en un costadito y quedaron mirando el armonio y dijeron, ¿qué hicimos ahora? Empezaron a caer de lo que habían hecho y estaban como pensando, me la remandé, dijo Ringo. Medio que ahí empezó a caerle la ficha de lo que había hecho y quedó pensando, quedó reflexionando. Y resulta que él dice, el Sahib Grubbs dijo que el Dios verdadero odia el pecado, que robar es pecado, dice Ringo. Yo he robado el armonio de la esposa del Sahib. Las palabras de él me hacen pensar mucho, dijo. Claro, él empezó a reflexionar en todo esto y en lo que había hecho y se empezó a sentir mal. Seguramente el Sahib Grubbs le habrá leído este pasaje en Mateo 19, 18, que Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. ¿Qué es hurtar? A ver si alguien me ayuda. ¿Qué es hurtar? ¿Alguien se sabe? Hurtar es robar. ¿Sí? Es un sinónimo de robar. Dice, no robarás, en otras palabras, no dirás falso testimonio. Y todas estas palabras lo hicieron pensar a Ringo en su cabeza, ahí estaba pensando a full. Y resulta ser que, bueno, se hizo de noche, ya estaban ellos dos solos en el campo con el armonio ahí, y allá a lo lejos estaba la selva, y se empezó a hacer todo oscuro, todo de noche, tuvieron que buscar una lamparita ahí como para ver algo, y mientras tanto, bueno, se estaba haciendo cada vez más tarde, y empezó a darle sueño, le empezó a dar sueño a los nenes, estaban todos, ¡ay, qué sueño! Y se empezaron a dormir. Ahí vemos a Batu, los piecitos de Batu ahí, todo tapadito. Y Ringu estaba ahí como también mirándolo a Batu, viendo cómo se dormía, y él también quería dormirse un ratito. Y a todo esto resulta ser que Ringu se despierta en un momento y mira hacia lo lejos. Claro, y empieza a ver y a escuchar algo que se estaba moviendo hacia lo lejos. Se movían las hojas, se movían las plantas. Como que no le dio mucha importancia. Volvió a mirar de vuelta y veía algo así allá que se movía. Hacía así. Y quedó mirando la oscuridad, quedó mirando así las plantas a ver cómo se movían. Y de repente empieza a ver como una forma de un animal. Y claro, lo mira a Batu y le golpea así en el codo. Batu, 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 despertate. ¿Qué pasó, Ringu? Le dice Batu. ¿Qué pasó? ¿Por qué me llamas? Mirá, mirá, allá a lo lejos estoy viendo algo, le dice. A ver. Y miran los dos así para allá. ¡Ay, es verdad! Dice Batu. Es verdad, mirá, mirá. Y empiezan a ver que se empieza a acercar esa forma de ese animal. Empieza a ver que tenía rayas, que tenía pelo. ¿Qué se imaginan? Un tigre, sí. Empiezan a ver un tigre. Estaban los dos solos ahí. ¿Y qué van a hacer? Y el tigre dice la historia que se empieza a acercar. Miren ahí. ¡Fua! ¡Qué miedo! Empieza a acercarse el tigre hacia lo lejos. Empiezan a ver que se empieza a acercar. Y cada vez iba teniendo más miedo. ¿Qué iban a pensar? Que se los iba a comer el tigre. Y resulta ser que empiezan a verle los ojos, empiezan a verle los pelos así cada vez más cerca. El tigre se iba acercando hacia ellos así caminando. Y de repente dice la historia que ¿qué pasó? De repente el tigre se para y empieza a desviarse. Se desvía, así se va para el costado y se va para la selva. ¿Cómo hicieron? Menos mal.
Menos mal que el tigre se fue, por favor. A todo esto los nenes estaban todos asustados y, y empezaron a correr, claro, querían volverse a sus casas, pero era todo de noche. Entraron a correr, a correr, a correr, a correr. Empezaron a ver que se empieza a ver algunos vecinos, pero a lo lejos, así como unas casitas. Y Ringo quería gritar, pero no podía, no, se había secado la garganta de tanto miedo que tenía, no podía gritar. Y se habían pegado tanto susto que no podían ni siquiera gritar. Así que bueno, para que el tigre no los persiga más, se pararon en un rinconcito en una casa y se agarraron los dos así, se abrazaron los dos y quedaron así abrazaditos en la noche esperando que se vuelva a hacer de día porque no se veía nada. Y se quedaron ahí los dos solitos y dice la historia que bueno, empezó a salir el sol, no pasó nada con el tigre, empezó a hacerse de día de nuevo y volvieron a salir a sus casas. Comenzaron otra vez de vuelta a correr a sus casas, volver para decirle a la familia que habían visto un tigre que andaba en la ciudad, ahí en la aldea. Y a todo esto empezó a aparecer también otro señor allá a lo lejos, corriendo, corriendo, corriendo. Y viene corriendo los tres digo, y iban acercándose hacia un lugar, y viene este hombre y dice, traigo noticias, gente, traigo noticias. Y todo el mundo, todos los vecinos empiezan a salir todos a la calle, así como lo vemos ahí. Y salen todos hacia la calle y empieza a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué gritás así? Traigo noticias, dice este hombre. Acabo de ver a un hombre que fue llevado por un tigre por allá, en la otra aldea. No, dijeron todos, se llevó al tigre un hombre. No, hay un tigre en la ciudad, en la aldea. ¿Qué vamos a hacer ahora? Todos empezaron a tener miedo, empezaron a tener temor de lo que podía llegar a pasar. Y a todo esto sale un anciano de una casa, un vecino. Y dicen, tranquilos, tranquilos, yo tengo la solución. Dice, tengo un plan. Este hombre resulta ser que había sido un crack en la historia, cuando era joven, en cazar tigres. Este hombre se dedicaba a eso en su juventud, pero ahora era grande y ya lo había dejado de hacer. Yo tengo un plan, gente, tranquilos. Lo que tenemos que hacer es, tenemos que matar un buey y llevarlo cerca de un pozo, de los pozos donde toman agua los animales, y dejarlo ahí para que el tigre huela la sangre que sale del buey, empiece a oler la sangre y se acerque. Y una vez que se acerque, nosotros nos vamos a estar posicionando arriba de los árboles y con una escopeta, ¡pum!, lo matamos, dijo el hombre. Sí, 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 vamos a hacer eso, dale, dale, dale. Todos los vecinos empezaron a organizarse y el papá de Ringo se ve que era un hombre que tenía mucha autoridad ahí en el vecindario, en el barrio, y empezó a mandar a los hombres. Mandó a 3 hombres que vayan al pozo a identificar el lugar donde iba a llevar el buey, a armar las tarimas allí arriba de los árboles para que no los vea el tigre. Y después mandó a otras personas a que vayan a sacrificar a un buey viejo. Y el padre de Ringo lo llama a Ringo, le dice, Ringo, vení, vení hijo, dale. Le dice, vos me vas a acompañar, vas a ayudarme en esta misión. ¡Fua!, dijo Ringo. Le dio ese orgullo que le puede dar a cualquier hijo cuando le llama a su padre para ir a hacer una tarea juntos. Se sintió re feliz, pero a su vez, ¿qué pasó? Tenía miedo. Entonces tenía como estos sentimientos encontrados. Entonces tenía miedo porque sí, la misión podía salir bien como podía salir mal. Él podría llegar a salir con vida o no. Entonces, allá por el camino, venía a lo lejos el señor Grubbs, se estaba acercando caminando y se encuentra con Ringo y le dice, Ringo, ¿qué pasó? ¿Por qué toda esta gente está toda alborotada? ¿Qué es lo que sucede acá? Y Ringo dice, pasa que vimos anoche un tigre y se estuvo llevando a un hombre, se llevó a un hombre, mató a un hombre allá en la otra aldea y queremos atraparlo, dice. Y dijo el Sahib Grubbs, le dice, ¿cazar un tigre? ¿Y qué? ¿Vos vas a ir? Le dice. Sí, dice Ringo, medio con miedo estaba. Sí, dice. Y el señor Grubbs le dice, pero no pareces muy ansioso por ir, ¿eh? Me parece que tenés un poco de miedo, le dice. Y tenés razón, le dice, tenés razón para tener miedo. La verdad que un tigre es un animal muy peligroso. Y Ringo le dice, es que un tigre es capaz de comerme, le dice.
Igual que los espíritus malos me pueden comer, le dijo. Claro, él todavía tenía miedo de los espíritus malos. ¿Se acuerdan que los Corcus eran una cultura que creía en estos espíritus malos que podían atormentarles y podían entrar en sus vidas y hacerles mal, traerle enfermedad y demás? Entonces él pensaba todavía que por haberse portado mal, por haberse robado el armonio, los espíritus malos lo iban a atacar y lo iban a hacer caer en esta cacería. Todavía tenía estas cosas, Ringu, este temor. Y el señor Grubbs le dijo con mucha seriedad, lo mira a los ojos y le dice, te voy a contar una historia que surgió cuando el Señor Jesús estuvo acá en la tierra, le dijo, y te lo voy a comentar. Y yo quisiera hoy, chicos, que vayamos a Marcos capítulo 5. El señor Grubbs, el misionero, le cuenta esta historia a Ringu. Marcos capítulo 5, verso 1. Marcos 5, capítulo 5, verso 1. ¿Lo tiene? Lo empiezo a leer. Dice, a mí el título que me aparece es El endemoniado gadareno. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, el Señor Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y el verso 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él. Este hombre se arrodilló ante el Señor Jesús. El verso 10 dice, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. El 11 dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Claro, el señor Grubbs le empieza a relatar esta historia a Ringu. Y le empieza a relatar esta parte cuando él dice, la historia dice acá en el versículo, y luego Jesús les dio permiso. Y por ahí, chicos, yo quería llevarla a esta parte, a que nosotros lo pensemos como algo que también nos está pasando a nosotros. Muchas veces sentimos que hay situaciones o problemas que vienen a nuestras vidas en los cuales no tenemos el control. Pero el Señor sí tiene el control. Dios tiene el poder absoluto sobre cada uno de los problemas, las situaciones, las enfermedades que atravesamos. En este caso, Ringu estaba viviendo esta situación en la que tenía miedo de los espíritus. Y el Sahib Grubbs le dice que él no puede tener miedo porque el Señor Jesús tiene autoridad sobre esos espíritus. Los espíritus malos tuvieron que obedecer el mandato de Jesús. Ellos estaban bajo autoridad de Dios. Todo esto es lo que le explicó el Sahib Grubbs a Ringu. También le leyó este capítulo 124 de Salmos en el versículo 8, que dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Dice acá, Ringu pudo corroborar que Jesucristo es el Hijo del único Dios verdadero, es más poderoso que los espíritus malos. Esto es lo que pudo corroborar Ringu en ese momento. Claro, porque él todavía tenía miedo de los espíritus malos. Y el Sahib Grubbs le dice a Ringu, ¿sabías vos que sos pecador? Le dice. La Biblia enseña que todos somos pecadores, que todos nos hemos desviado, por lo tanto todos hemos pecado alguna vez. Ringu todavía estaba acordándose de lo que había hecho, de haberse robado el armonio, y todo eso todavía le seguía viniéndole a la cabeza, ese pensamiento, y no estaba tranquilo todavía.
El Sahib Brooks le dice, Ringu, Dios odia el pecado. No puede tener comunión con él, pero a vos te ama, le dice. Si morís sin que tus pecados sean perdonados, no vas a vivir una eternidad con Dios, le dice. Y eso es una realidad, eso es una verdad lo que le dice el misionero. Él envió a su hijo Jesús para recibir el castigo por tus pecados. El Señor Jesús murió por vos, le dijo Ringu. Y Ringu pensaba, ¿no? Y le dice, lo mira al señor Grubbs y le dice, ¿sabes qué, señor Grubbs? Usted tiene razón, le dice. Yo creo que he pecado y que soy pecador, le dice, pero ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, Ringu, le dice el Señor, tenés que recibir a Jesús como tu Salvador. ¿Y qué pasó? En ese instante los dos se fueron a orar. Y Ringu pudo aceptar a Jesús como su Salvador. Pudo entender que era pecador, que necesitaba el perdón de los pecados y creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y chicos, ustedes tranquilamente pueden tener esta situación que vivió Ringu en este día. Aquellos que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador, tienen que saber que si parten de este mundo, si mueren de este mundo, si algo les sucede y no pidieron perdón por sus pecados, su destino no es con Dios, su destino es en el infierno. Y pueden tener esta decisión que tomó Ringu, de decir, sí, yo he pecado, yo he mentido, yo he dicho malas palabras, he robado alguna vez. Todas esas cosas son malas y a Dios no le agradan, son pecados por los cuales pedir perdón a Dios. Y para Ringu fue una sensación muy extraña, la verdad. Él nunca había hablado con Dios y sin embargo oró ese día y le pidió perdón por sus pecados. Cuando terminaron de orar, el señor Grubbs le dice, Ringu, vos ahora podés hablar con Dios también y Él te va a escuchar, le dijo. Tranquilamente ahora podés pedirle a Dios que te ayude en esto que estaban viviendo, que era lo de cazar al tigre. Y Ringu se puso muy contento. Ahí pudo calmarse un poco más y tener esa paz que Dios solamente puede dar. Como podemos observar, ¿qué tiene ahí Ringu? ¿Qué es eso? Un collar. Era una especie de cordón que él se colocaba porque la cultura de ellos les enseñaba que ese cordón, ese collar, era como una especie de amuleto. Era un amuleto que los iba a ayudar para que los espíritus malos no los dominen ni les haga daño. Y claro, cuando entendió esto del Evangelio, que Jesús tiene poder sobre los espíritus malos, que no hay cosa que no pueda hacer el Señor, él entendió esto y dijo, claro, yo tengo este amuleto. Y le dice el señor Grubbs, yo tengo este amuleto que supuestamente me libera de los espíritus malos, pero ahora entiendo que no me sirve para nada. Es verdad, Ringo, le dice el señor Grubbs, eso no tiene poder, eso no te puede salvar. Así que lo que pasó con Ringo fue que se lo arrancó. Hizo así, se sacó el amuleto. Entonces tiró el amuleto por allá y se fue a su casa de vuelta. Cuando estaba volviendo a su casa llegó y ¿quién lo ve? El hermanito. ¿Y qué le dice? Ringu le dice, ¿qué te pasó con el amuleto? ¿Dónde está tu amuleto? Claro, cuando escucharon en la casa, la mamá lo escuchó hacerle esta pregunta a Ringu, estaba cocinando ella y se dio vuelta para ver qué era la respuesta que le iba a dar Ringu. Así también el papá estaba en la habitación y escuchó esto. ¿Cómo que Ringu no tiene el amuleto? Pum, salió de la habitación y se quedó ahí mirándolo. Y Ringu le dice, el Dios del Sahib me ama y envió a su hijo a morir por mis pecados. De ahora en adelante le voy a servir a él. Qué lindo, ¿eh? ¿Cómo le respondió Ringu a su hermanito? A todo esto el padre se puso serio, se enojó y le dijo, esto que estás haciendo no va en relación a lo que hace nuestra cultura.
Esto no me agrada para nada, le dice. Pero bueno, algún día lo vas a entender cuando crezcas y te vas a arrepentir de esto, le dijo. Oh, se había re enojado el padre. Luego el hermanito también, Batu, le dice, no quiero estar cerca de ti. Los espíritus malos podrían hacerme daño a mí también, le dice. Claro, Ringu dijo estas palabras y toda su familia no le gustó para nada lo que dijo. Pero Ringu le volvió a responder, el Sahib me dijo que Jesús es más poderoso que los espíritus malos. Ellos no pueden hacerte daño si aceptás a Jesús como tu Salvador. ¿Qué verdad le acaba de decir Ringu a su hermanito? Que los espíritus malos ya no tienen dominio sobre él. Y él, como aceptó a Cristo en su corazón, ya no tienen dominio los espíritus sobre él. Y pensaba, ¿no? Que Ringu permaneció firme en esto y se puso los pantalones, como se dice muchas veces. Y a todo esto Batu le dice, bueno, Batu no quería saber nada con lo que estaba diciendo Ringu. Y le dice, bueno, vamos a ver esta noche a ver cómo te va, si confías tanto en Dios, a ver si podemos cazar al tigre, le dice. Claro, no quería saber nada con lo que estaba diciendo Ringu. Y él se acordaba que él podía confiar en Dios. Ringu se acordaba que lo que le había dicho el Sahib era que podía hablar con él y pedirle ayuda. Y ahí es donde termina la historia, pero yo me ponía a pensar, ¿sí?, en cómo él tuvo valentía, ¿sí? La valentía de Ringu. Vimos a lo último recién cómo él se enfrentó a su familia y le dijo la verdad de lo que había pasado. Él aceptó a Jesús en su corazón como su Salvador y fue a contárselo a su familia, fue a contársela a su padre, a su madre, a su hermanito. Y resulta ser que su familia, ¿qué pasó? ¿Qué hizo su familia? Lo rechazó. No lo querían. No querían saber nada con lo que había hecho Ringu. Y yo pensaba, ¿no?, en que muchas veces nosotros podemos vivir una situación similar. Al decir que somos cristianos, al decir que somos hijos de Dios, podemos vivir una situación en la que nos rechacen, en la que nos alejen, o nuestra familia, nuestros amigos, se alejen de nosotros, de nuestra situación, de nuestra relación. Y muchas veces viviremos esta situación como vivió Ringu. Pero Ringu, ¿qué pasó? Tuvo valentía, esa valentía que le dio el Señor para poder contarles a otros acerca de Jesús. Y en Juan 16:33 dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Yo he vencido al mundo, perdón. El Señor Jesús venció al mundo. Él venció todo lo malo que nos puede suceder. Él ya lo venció. Pero tenemos que ser valientes. Sabemos que en el mundo vamos a tener las aflicciones, pero tenemos que confiar en Dios. Sabemos que en el mundo vamos a tener este rechazo, pero tenemos que confiar en Dios, que Él nos va a ayudar y nos va a respaldar en esto de contarle a nuestros compañeros y a nuestros amigos. Él nos va a ayudar en todo. Por eso, chicos, para finalizar, quiero que leamos este salmo, que es el que le había leído el Sahib Groups en aquel momento cuando él tiene miedo. Dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. ¿Lo leemos todos juntos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Salmos 124, 8. Bien, este es el texto bastante cortito que se tienen que aprender para la semana que viene, que espero que se lo aprendan, no es tan largo, y que podamos pensar en la lección que hemos aprendido en el día de hoy, ¿sí? Que el Señor tiene dominio sobre todos los espíritus malos, sobre todas las situaciones que podemos atravesar, y que Él nos va a ayudar en cada una de las situaciones cuando nos rechacen, cuando nuestros amigos nos rechacen, nuestra familia nos rechacen, así como vivió Ringu esta situación en su hogar, en la que su familia no quería saber nada con lo que él estaba viviendo,
Y la semana que viene vamos a ver qué sucede con la cacería del tigre. ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo van a agarrar el tigre o no? No sé. Lo dejaremos para el próximo capítulo. Bien. Oramos y ya damos por finalizada esta parte. Bueno, oramos. Señor, te agradecemos por este día, gracias Señor por este momento que pudimos aprender, Señor, de esta historia de Ringo, gracias por tu palabra también, porque nos has hablado y hemos podido entender que tú tienes dominio sobre todo, Señor, los espíritus, tú tienes dominio sobre todas las situaciones que vivimos y tienes autoridad, Señor, aun cuando creemos que la situación es más difícil de lo que parece, Señor, tú tienes el poder para sacarnos de allí. Queremos pedirte también que nos ayudes a poder ser valientes como Ringu, gracias por ese ejemplo. Te pedimos que podamos ser valientes para contarles a otros acerca del Señor Jesús, de lo que hizo en nosotros y de que somos salvos, de que no tenemos condena, Señor, sino que vamos contigo, Señor, al reino. Gracias te damos por esto, Señor, y ayúdanos a ponerlo en práctica. En el nombre del Señor Jesús, amén.